Comunicar con todos los acentos. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Comunicar con todos los acentos? Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrevista. Nuestra invitada de hoy es Margarita Guerrero Calderón, recientemente elegida presidenta de Movimiento Revolución Ciudadana Europa. Margarita es de Loja y vive en España, donde estudió Ciencia y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Murcia y donde ahora estudia Ciencias Políticas. Os invito a conocerla de cerca. Vamos allá. Hola Margarita, bienvenida a Comunicar con todos los acentos y gracias por atenderme. Hola María, muchas gracias y bueno, es un placer estar contigo esta tarde. Gracias. Empiezo preguntándote ¿qué te llevó a vivir a España? Bueno, yo llegué a España en el año 2003. Justo hace poquitos días cumplí 17 años de estar aquí en Murcia concretamente. Mi mamá había salido del país en el 98 y posteriormente nos trajo a nosotros. Una crisis muy fuerte en Ecuador, económica, que produjo un exilio de mucha gente, entre ellas mi mamá, y muchas familias se rompieron y demás. Una de ellas la nuestra, ¿no? Entonces somos hijos de la migración, llegamos el 2003 a Murcia con 9 y 10 años, mi hermano con 9 y yo con 10, digamos, un poco guiados por ese proyecto migratorio de mi mamá. O sea, que ella llegó primero a España y después os llevó para allá, a Sí. todos los hijos. Sí, o sea, ella salió en el 98 y posteriormente en el 2003 nos reagrupó ya en el último momento antes de entrada en vigor del visado, o sea que fue ahí también al límite de las posibilidades. El 31 llegamos, el 1 de agosto entraba en vigor el visado, así que por horas entramos. Así que bueno, pues estas cuestiones que también pasan en los procesos migratorios. No éramos tampoco muy conscientes tampoco del porqué de la cuestión. Sabíamos que estábamos desarrollando un proceso migratorio, que nos veníamos, pero en ese momento no tomábamos nuestras propias decisiones, obviamente éramos unos niños. ¿Pero cuánto tiempo estuvisteis sin tu mamá en Ecuador antes de ir todos a España? 6 años. 6 años. Sí. Bueno, Sí. ¿cómo fue ese cambio? Primero, ¿cómo fue estar 6 años sin tu mamá? Más que nada, Margarita, para que la gente entienda cómo es vivir en un país que está obligado a esta diáspora por los malos gobiernos. Es duro, muy duro, porque realmente cuando nos lo expresó, yo tenía 4 añitos, fui terriblemente consciente de lo que eso significaba, porque bueno, mi mamá primero emigra desde Loja hacia Quito. En Quito ve que las posibilidades pues no mejoran y después viene a España a tomar la decisión. Y es tremendamente duro porque, como digo, pues se rompen familias, crecer lejos de tu mamá es muy duro también. Ella cuando regresa nosotros ni siquiera la reconocíamos. O sea, se producen unos hechos que definitivamente marcan la vida de la gente. Y esto lo digo por lo que comentabas. O sea, yo creo que estos procesos son tan duros que nadie los elige voluntariamente salvo por extrema necesidad. O sea, uno tiene que salir a buscarse la vida porque no queda otra alternativa, aún asumiendo todos estos costes emocionales, sociales, familiares, obviamente. Entonces, de ahí que exista la necesidad también de plantearse políticamente que estos procesos tienen unos impactos humanos muy grandes y que no deberíamos ser tan poco empáticos cuando esos procesos migratorios lo estamos viendo en nuestro entorno constantemente. Claro. ¿Y tú cómo fue tu llegada a España tan pequeña, 10 añitos? ¿Cómo fue dejar, no sé, me imagino que a tu abuelita, a amiguitos? ¿Cómo fue ese impacto? Bueno, la verdad que yo de este tipo de cuestiones nunca las he hablado tan abiertamente, así que bueno, también te agradezco que explores por esa vía. Si me lo permites, no te sientas obligada. No, tranquila, yo creo que es necesario también, porque lo personal es político ahí y es muy importante. Yo vengo de un sitio rural, de una montaña, y el impacto en cambiar ese entorno
de vida tan rural a la urbe, al todo asfalto, tiene un impacto bastante importante. Más allá de, obviamente, cambia todo. Yo estaba con mi abuelito y mis 2 tías y de pronto tengo una familia y debo acostumbrarme a ello. Asimismo, yo recuerdo que en mi escuelita hicieron una despedida, todo el mundo nos hizo unas cartas y demás, y yo no estaba preparada psicológicamente para asumir toda esa carga emocional y guardé las cartitas, se las di a mi tía y le dije, tía, cuando yo esté preparada, le pediré que me envíe las cartas. Así lo hice, un año después, le pedí que me envíe todas esas cartas, después las procesé, lloré todo lo que necesitaba, lo ordené en una cajita y las guardo ahí. Pero eso con 10 años, o sea, es que manejar todo este nivel de emociones es bastante complejo. Pero bueno, yo creo que también esos rituales que hemos tenido que vivir, también digamos que nos preparan para asumir una serie de cuestiones desde una perspectiva tremendamente humanista. Claro. Bueno, sí, de ahí salió la guerrera, o sea, estás haciendo honor a tu apellido, Guerrero. Vale, ya dejemos las penurias y las tristezas porque lo que va a venir va a ser siempre mejor. Pero era justo, creo yo, que se sepa que, bueno, a pesar de que tu situación era muy semejante a la de muchísimos otros más, por desgracia, pero sí que las vivencias hay que contarlas también para que se sepa que no son cosas que se ven en las películas, es la vida real. Así que bueno, tú ahí en Murcia te va tan bien, bueno, cobijada por tu mamá, contenta ya después de haber superado todo, que incluso eres elegida concejala. O sea, cuéntame, ¿cómo te acercas a la política tú? ¿Cómo te acercas al movimiento de Revolución Ciudadana? ¿Por qué eliges exactamente ese movimiento? Ya, bueno, digamos que mi proceso de politización no es complejo y está marcado por la cuestión migrante, por eso te hacía mucho hincapié en que esa migración tiene una dimensión política, económica y social. Yo sabía que ahí pasaban cosas de una dimensión muy grande, aunque obviamente en ese momento no era capaz de ponerle cada palabra. Cuando fui creciendo fui entendiendo muchas claves. Entonces fui dándome cuenta que los procesos estaban conectados. Y también porque, por ejemplo, en Murcia, donde yo estudiaba, veía que las becas iban recortando, que empezaban las movilizaciones en favor de la educación y todo eso me llevó a mí a participar activamente en esos procesos. Cuando eres consciente de que esas cosas están pasando en el lugar donde vives y tomas conciencia política, tienes 2 opciones. O bien hacerte como el que no va contigo o implicarte. Y una vez que te implicas puedes elegir el grado de implicación. En mi caso, sí, estuve en una fase más activista de movimientos sociales, pero luego me di cuenta que era entrando a la política como realmente se podían cambiar las cosas. Entonces dije, voy a implicar. Y así es como yo llego a militar en Izquierda Unida. Paralelamente, porque cuando eres migrante y eres consciente de esa realidad, lo que se da es que, digamos, no puedes desprenderte del lugar donde vienes ni desentenderte del lugar donde vives. Entonces, adicionalmente a eso, yo veía que en Ecuador pasaban cambios, que de pronto habían otros servicios para los migrantes que hasta ahora no existían, que se empezaba a escuchar muy bien de las cosas que iba pasando en Ecuador y eso me despertó la curiosidad y yo me acerqué al proceso de la Revolución Ciudadana. Y de pronto vi que había como muchos cambios y dije, ay, es que a lo mejor también tenemos que ver qué papel jugamos nosotros como migrantes en este proceso, no únicamente como un observador externo, sino como un ente protagónico. Entonces, después de todas esas reflexiones, llego al proceso de la Revolución Ciudadana, también pensando que es responsabilidad también nuestra contribuir a mejorar, a pesar de la distancia, todo lo que podamos Ecuador. Y entonces así me acerco yo a la Revolución Ciudadana. Ya, claro, sí, sí, indispensable. Bueno, y así llegamos al punto en que tengo que darte mi enhorabuena porque has sido elegida hace muy poco presidenta de Revolución Ciudadana Europa hasta el 2022. Cuéntanos brevemente cómo se desarrolló esa elección, cómo fue. Bueno, hay que decir que el movimiento de la Revolución Ciudadana viene desarrollando un proceso de estructuración en Europa, que en este momento hay colectivos en 9 países y que previo a la convención del 18 de julio, que esta convención se realiza virtualmente a través de Zoom por primera vez, porque hasta ahora todas estas cuestiones eran presenciales, pero bueno, las circunstancias obligan y se realiza de forma virtual con asistencia de, ya digo, 9 colectivos de 9 países, que ellos son los que votan finalmente la lista
la lista que encabezo está compuesta por 10 personas de 7 países. Después de mi persona estaría el vicepresidente y la secretaria, que son de Italia, Lisandro Vivanco y Mari Delgado. Como vocales primeros y segundo están Marceline Rosero de Madrid y Oliver Acuña de Barcelona, y a partir de ahí hay 5 vocales alternos, uno por Reino Unido, Jorge Moreno, uno por Alemania, Eduardo Caviedes, una por Francia, Miriam Vázquez, una por Suiza, María Conchita Gutiérrez, y un compañero por Bélgica, Manuel Lozano. O sea, te menciono esto porque creo que es importante destacar que hay un equipo de 10 personas ahí dentro de ese comité ejecutivo y que tiene también una amplia representación territorial para ser capaces, digamos, de representar a la diversidad existente dentro del espacio europeo. Margarita, tú has dicho que trabajas para recuperar la patria. ¿Qué significa exactamente recuperar la patria? Recuperar la patria es ahora mismo una tarea impostergable, es una necesidad imperiosa. ¿Y qué significa? Significa que vuelvan los derechos para la mayoría social. En este mandato del gobierno de Moreno hemos visto cómo desinstitucionalizaban todo el país, cómo nos arrebataban derechos y cómo llevaban el país al borde del abismo. Ahora mismo estamos en un proceso de renegociación de la deuda en la que ha habido una opacidad tremenda para privilegiar los intereses de los tenedores de bonos, algo que últimamente en la gestión de la Revolución Ciudadana no veíamos. Veíamos que lo que se priorizaba era en todo caso la vida de la gente. Así que recuperar la patria es recuperar los derechos para la gente y poner por delante el ser humano antes que el capital, algo que en estos años no se ha hecho. O sea, hemos vuelto al país de los 90 con la implementación de unas agendas de políticas neoliberales que provocaron el éxodo de la migración. Así que cuando decimos recuperar la patria es que no vuelva a existir un éxodo de esa magnitud. Recuperarla, y otra frase que me gusta usar es ponerla en pie, que sea capaz de levantarse y de, en primera instancia, recuperar incluso la autoestima, porque todo el impacto de las políticas públicas afecta incluso en la dimensión anímica de la gente. Cuando no eres capaz de imaginar que el día de mañana puedas cubrir tus necesidades alimenticias, que el día de mañana no puedas pagar tu casa, todo eso opera en una dimensión de la autoestima también y del sentido anímico. Entonces, recuperar la patria en un primer término de urgencia, de poner un escudo social grande para las necesidades de la gente. Pero es innegable que hay que construir una patria nueva. Es decir, ser capaces de revisar aquellas cosas pues, que no fueron demasiado bien en la década pasada. Cosas que siempre se pueden mejorar. Estamos hablando que los procesos políticos, obviamente, que están conformados por personas que cometen errores, no hay un 100% de aciertos, sería innegable pensar en esa cuestión, y por tanto también un llamamiento a que las agendas nuevas, feministas, ecologistas, todas aquellas incorporaciones que se deban hacer al proceso, se tienen que hacer desde una perspectiva propositiva y con un objetivo de caminar hacia un horizonte nuevo totalmente, recuperando lo bueno que nos sirvió de la década anterior y poniendo en marcha otras cuestiones también novedosas. Ya. Bueno, entonces vamos a lo concreto. ¿Cuáles son o serán los primeros pasos que tú, con tu presidencia, harás para alcanzar ese objetivo? Mira, en primera instancia hemos desarrollado 2 frentes de acción. Uno interno, que es, por un lado, avanzar en la organización y la estructuración del movimiento. Es decir, hemos culminado con la Convención Europea, tenemos una dirección europea. Ahora, el siguiente fin de semana, este 9, vamos a tener las convenciones país para que España tenga su dirección, Italia tenga su dirección y así cada país tenga su instancia de dirección. ¿Esto por qué es necesario? Porque necesitamos que el movimiento funcione de una forma organizada, orgánica, compacta, unida y sea más fuerte, ¿no? Y sea efectiva y eficiente en sus planteamientos. Por otro lado, estamos desarrollando una línea de acción que tiene más que ver con el activismo de la defensa de los derechos de los migrantes. Hablo concretamente de las cartas que se están presentando para el CNE a través de los consulados. Tengamos en cuenta que se van a cerrar 10 sedes consulares de todas las circunscripciones del exterior, que está habiendo una afectación a los derechos de los migrantes, que, por ejemplo, el tiempo para cambiar el domicilio electoral que caducó el 15 de junio, apenas se le dio difusión desde los consulados y que hay como una serie de acciones políticas que tienen una repercusión negativa en los derechos de los migrantes. Entonces estamos activando varios frentes en ese sentido.
Y adicionalmente, en una etapa ya a partir del fin de semana este que cerraremos, vamos a trabajar en una cuestión que es muy importante y tiene que ver con la elaboración programática de las necesidades que tenemos que transformar en política pública. O sea, mire, en toda esta etapa hay como muchas necesidades emergentes de los migrantes porque la situación de la migración sabe que es cambiante y se adecúa al país en que vive y sus circunstancias, y en plena pandemia más todavía, y existen unas demandas que deben ser canalizadas políticamente. Entonces nuestra tarea también será recoger todo eso, transformarlo en propuesta de política pública, meterlo en el programa electoral y que será con eso con lo que le pidamos la confianza a la migración también, a la comunidad migrante. Ya. ¿Cómo ves la situación en Europa con respecto al correísmo? Bueno, a ver, la situación en Europa con respecto a la Revolución Ciudadana siempre ha sido, en términos amplios, ha tenido bastante aceptación. De hecho, una de nuestras hipótesis es que se intenta limitar la participación política de los migrantes porque, bueno, tú sabes que en el exterior, pues el voto de los migrantes es facultativo, eso significa que lo puedes ejercer o no, no es obligatorio como en Ecuador, de ahí que tengamos también unas elevadas tasas de abstención, pero dentro del espacio de participación la Revolución Ciudadana siempre ha tenido mayor apoyo. Es más, somos la circunscripción que ha mantenido hasta el último momento los 2 asambleístas por el exterior, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay un reconocimiento también porque los migrantes, no todos, obviamente, siempre hay gente que no, pero mayoritariamente han desarrollado conciencia de su proceso migratorio. O sea, por ejemplo, en España se vieron afectados por la cuestión hipotecaria, el gobierno ecuatoriano desarrolló medidas políticas para apoyar a esa gente. Quiero decir, al final, cuando la gente percibe que la política es útil para solventar sus problemas, creo que también se desarrollan procesos de acercamiento, ya no vinculación, porque bueno, cada uno decide el grado de afinidad, pero sí un reconocimiento a ese trabajo bien hecho. Bueno, y ahí estamos con la Contraloría que intenta eliminar por cualquier medio, sea como sea, el movimiento Fuerza Compromiso Social, además de obstaculizar cualquier cosa que huela a Rafael Correa. Dentro de muy poco, en 2021, dentro de poquísimo, habrá elecciones en Ecuador. ¿Qué pasos concretos se están dando para evitar todos estos obstáculos y cómo se puede garantizar a las ecuatorianas y ecuatorianos el desarrollo de una campaña electoral verdaderamente democrática? Bueno, eso que has dicho es tremendamente importante, es como preocupante al mismo tiempo. En este momento existe un nivel de quebrantamiento del ordenamiento jurídico ecuatoriano que en la práctica pone en tela de juicio la existencia de un Estado de Derecho. Para serte más pragmática, lo que estamos hablando es que se está poniendo en marcha un intento de golpe de fraude electoral, básicamente, y que lo están intentando por varias vías. La electoral meramente, que tiene que ver con la proscripción del partido político con el que se presenta el correísmo, la Revolución Ciudadana, en este caso Compromiso Social, que hemos visto desde maniobras, ¿no?, de las amenazas del Contralor, que, bueno, eso es otro tema porque ni siquiera es un Contralor que está atendiendo sus funciones. Por otro lado, hemos visto que el CNE ha puesto en marcha medidas cautelares que ni siquiera contempla la ley y por eso el Tribunal Contencioso Electoral le ha suspendido esas medidas cautelares porque no tiene capacidad esa institución para emitir esas medidas cautelares. Es decir, esto va a ser una batalla continua y permanente de aquí a que pasen las elecciones en defensa de la democracia, ni siquiera de una opción política, porque al final el respeto a la democracia es que los ciudadanos y ciudadanas puedan votar libremente lo que consideren y que se respete la voluntad popular. Entonces, esto es lo que estamos viendo. Por otro lado, también vemos que están pues, acelerando todos los procedimientos que tienen que ver con las causas contra nuestros líderes, en este caso Rafael Correa, para impedirle estar en la papeleta electoral. Y aquí es un poco curioso, ¿no? Porque cualquier persona que entienda un poquito de derecho se podrá dar cuenta que la sentencia del caso Bochornos encontrará que no hay ni cohecho ni sobornos, pero hay un influjo psíquico. Qué curioso que solo sea la sentencia de cárcel 8 años y la inhabilitación política 25. Entonces, ¿cuál es el miedo real? ¿Hay una lucha por la corrupción o lo que nos da miedo es enfrentarnos a Rafael Correa en las urnas? Yo creo que por poco que uno investigue, se dará cuenta que efectivamente lo que les aterra es enfrentarse a Rafael Correa. Entonces, de ahí que están inclinando la cancha todo lo posible para ver si ya solo les queda eliminar las elecciones. Pero bueno, estaremos ahí batallando
también estamos haciendo una campaña de presión internacional para que la gente se implique y denuncie todas estas cuestiones, y en ese sentido también es importante el papel de la comunidad migrante haciendo conocer en sus lugares de residencia lo que ocurre en Ecuador, porque solo lo que se desconoce uno puede hacer la vista gorda. Si allí están ocurriendo cosas graves, la comunidad internacional también debería poner su atención en esos puntos. Absolutamente, estoy de acuerdo contigo. La prensa, etcétera. Bueno, en fin. Voy a callarme porque no puedo. Así que vamos a seguir. Eres tú la que tiene que contestar a mis preguntas. Bueno, en tu cuenta de Twitter te presentas como feminista, entre otras cosas. ¿Ves factible la candidatura de una mujer en el caso de que haya elecciones, de que no las posticipen por la COVID o con cualquier otra excusa? ¿Cómo ves en este momento en la presidencia de Ecuador a una mujer y quién podría serlo? Bueno, aquí hay varias cuestiones. Obviamente, sí, o sea, sería muy importante que tuviésemos una compañera candidata. No me voy a mojar tanto si en la presidencia o en la vicepresidencia. El binomio, como mínimo, debe ir. Nuestra apuesta firme sigue siendo por apoyar hasta el último momento la candidatura de Rafael Correa, o sea que ahí es el único candidato con el que nos estamos mojando en este momento. No obstante, entre compañeras como posibles candidatas hay varias, hay compañeras de perfiles muy probados. Yo no voy a entrar ahora mismo en eso porque digamos que no puedo, pero estoy segura que la compañera que esté dentro de ese binomio nos va a representar absolutamente, porque no se trata únicamente con un perfil de ser mujer. Creo que hay que añadirle que también tenga un fuerte compromiso con desarrollar la agenda de género dentro de las políticas, porque más en un lugar como Ecuador hace falta muchísimo y a todos los niveles. No solo en Ecuador, por supuesto, pero sí. Bueno, pues nada, a mí solo me queda desearte mucha fuerza para seguir en esta lucha, mucho ánimo y buen trabajo. Gracias por atenderme, de verdad. Muchísimas gracias, Margarita. Muchísimas gracias, María. Un placer haber compartido este ratito de conversación. Espero que lo podamos repetir en alguna ocasión, y a los compatriotas decirles que tengan esperanza, que se movilicen, que se organicen, porque más temprano que tarde va a amanecer y nuestra tarea, la de todos, la que nos une, es recuperar la patria. Muy bien, entonces te espero por Italia. Sí. Muchísimas gracias por atenderme. Un besazo. Comunicar con todos los acentos.